Hermanos y hermanas, en esta noche vamos a comenzar la segunda parte y un poquito a recordar sobre la charla o la sesión anterior, que era Romanos 8:28. Ya vamos a recordar un poco y avanzar y culminar esta charla. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Santísima Trinidad, Padre Celestial, en esta noche te pedimos que ese Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros, sobre cada uno de nuestros familiares y seres queridos, y nos permita cada día cambiar, transformarnos, convertirnos, arrepentirnos, perdonarnos y clamar a ti en todo momento para alabarte, para glorificarte, para que cada día esa luz divina, esa sabiduría divina nos pueda conducir y llevar siempre por ese camino verdadero, ese camino o sendero que conduce a ti, Señor Jesús. Que cada día también podamos testificar que tu amor todo lo puede a través de nuestras acciones, a través del trabajo, a través del hogar y con cada uno de nuestros seres queridos y de las personas que Dios ponga en nuestro camino. Así es, Señor Jesús, ayúdanos a amar, a perdonar, a ser discípulos tuyos verdaderos, a que pensemos que toda situación, por buena o mala que sea, nos lleva al Padre, que nos lleva a la eternidad contigo, para que en el momento de nuestra muerte nosotros seamos bienaventurados, bienvenidos en el cielo, Señor. Comenzamos esta reunión. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Entonces vamos a proyectar una canción. Un momentito para poderla presentar. Listos. También la letra va a aparecer abajo en la parte inferior del video y pongamos mucha atención. No, sin dolor no hay ganador, todo cuesta un valor por el cual hay que luchar. A pesar de tropezar, ¿de qué importaría ganar? Si fue tan fácil llegar a la meta y al final, ¿qué más habrá? Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer. Ok, esa fue justamente la canción de introducción para la segunda parte de nuestra charla, ¿no? Romanos 8:28. Justamente en este versículo nos indica, ¿no? Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, ¿no? Entonces, justamente ese es el tema, la segunda parte de nuestra charla, Romanos 8:28. ¿Ok? Carlita. Sí. Bueno, la semana pasada nosotros empezamos con 3 ejemplos, ¿no? 3 ejemplos que nos pueden pasar durante nuestra vida, cualquiera de nosotros, ¿no? El primer ejemplo fue el de una persona que iba a un viaje y nosotros estábamos viendo que ese viaje era por el barco, ¿no? Por vía marítima. Entonces se estaba decidiendo qué tipo de capitán necesitaba el barco. Si ustedes necesitaban un tipo de capitán que tenga experiencia en manejar en tempestades o el que solamente había manejado el capitán por los mares calmos. ¿Cuál de los dos, Billy? No la escucho. No te escucho. Hola. Sí, ahí ahora sí. sí. Ahí sí, que tener ¿Qué capitán tú preferirías? el que tiene experiencia, Muy bien. el que ha pasado las tempestades, ha pasado el que ya sabe manejar prácticamente Muy bien. Emilia, ¿tú por qué opinas que Billy decidió el marinero, el capitán que tiene más experiencia?
seguridad. Claro, más No, me seguridad. daría más seguridad en el piano. Muy bien. Ahora nos vamos a otro ejemplo que también vimos la semana Pienso anterior. yo que sería por eso, que ella dice, por la seguridad porque él tiene más experiencia y todo. Entonces, Claro. la seguridad. Claro, está muy bien, muy bien. Yo también me iría por ese capitán. También vimos otro ejemplo la semana anterior que era el de una fogata, que ya el fuego se estaba extinguiendo. ¿Qué necesito yo para que ese fuego se avive, para que haya fuego nuevamente? ¿Qué le tengo que echar a la fogata? Agua. De pronto, ¿no? Para que haya más fuego. Esto, gasolina. Gasolina, esto, muy bien. Para que se avive o por lo menos a echarle aire. Muy bien, combustible entonces, Viento, ¿no? Combustible, muy bien. Viento, para que haya más fuego, una fogata. Sí, También. muy Porque bien. si le echo agua la voy a apagar. Ya, perdón, entonces yo dije mal. No es agua, es combustible, leña. Echarle más leña al fuego. Muy bien, muy bien. Y también otro ejemplo que mencionamos la semana anterior es que, bueno, en la época que recién vino la enfermedad del cáncer, ustedes saben que cuando recién aparece una enfermedad, mucha gente se enferma, ¿no? Así como es el caso del SIDA, en el momento que apareció, mucha gente apareció enferma con SIDA, y también con la gripe española. En el momento que hubo el cáncer, también fue una enfermedad que mucha gente la tuvo, ¿sí? Y bueno, un doctor decía que esta enfermedad para él era una bendición de Dios. ¿Por qué era una bendición de Dios? Él decía que era una enfermedad que nos permitía arrepentirnos a nosotros de nuestros pecados. No como una enfermedad que es un infarto, un paro cardíaco o una enfermedad de un accidente, porque nos morimos y ya, tal vez no vamos a tener el tiempo para arrepentirnos. Pero que él decía que él el cáncer lo veía como una bendición de Dios, que Dios la permitía justamente para que nosotros lleguemos a Dios, lleguemos a la eternidad, al cielo, ¿no? Entonces, ¿qué en común tienen estos tres ejemplos que hemos visto? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué tienen Roberto. en común? Roberto. La naviera, la fogata y el cáncer. Primero acordémonos un poco el tema de la charla. Bueno, Sí, Emilia, la escuchamos. Sí. o sea, en todo esto está en medio de nuestra vida. O sea, en el viaje, en nuestra vida, lo mismo aquí en la fogata. O sea, no sé, yo pienso que la vida está como que Ya, en la perfecto. vida de nosotros. Gracias. Ya. Muy bien, Emilia. ¿Qué opinas, Billy? ¿Qué tienen en común? Sí. Ajá. A ver, ¿qué puedo decir? Si tú te enfrentarías a esos tres momentos, ¿qué tienen en común esos tres momentos? Es como dice la señora Emilia, o sea, el Ajá. de común es la vida. La vida. Ya, La perfecto. vida. La vida. Ya, muy bien. Ok. Aunque de pronto nos sonaría algo tal vez descabellado, contradictorio, como que fuera de lugar, ¿no? Un poquito la parte esa del dolor, ¿no? Del sufrimiento, ¿no? ¿Sí? A través de, digámoslo así, de cualquier enfermedad, sea esta cáncer o no, de pronto SIDA, de pronto tal vez una gripe, ¿no? Que se transforma, tal vez a lo largo por el transcurso del tiempo, ¿no? En algo, digámoslo así, tal vez como en una bronquitis o neumonía, ¿no? En una fogata, obviamente, para que no se apague, hay que echarle o darle combustible, o como dice el lema, tal vez, ¿no? Echarle más leña al fuego, ¿no? O sea, avivarlo, ¿no? Y en esta naviera, a través de aquel capitán o de pronto de los capitanes que van a conducir estos barcos, ¿no? En alguna situación o momento tempestuoso, doloroso, sí, obviamente está ese dolor o sufrimiento, ¿no? Al parecer podríamos también pensar, ¿no? Que justamente Dios quiere que
nosotros siempre estemos bajo el yugo del dolor, del sufrimiento, pero no es así, porque justamente como vemos, ¿no? En estas situaciones críticas, dolorosas, terribles, tempestuosas, es donde el ser humano saca o aflora todas aquellas virtudes, ¿no? Todos aquellos hábitos o cosas buenas que le permiten justamente afrontar cada una de estas situaciones, hechos o circunstancias de la vida, ¿no? ¿Sí? Obviamente, ¿no? Sabemos que en cualquiera de estos momentos o de situaciones, tanto tú como yo vamos a sentir miedo, ¿sí? Obviamente, ¿no? Nadie está exento de sentir miedo, pero obviamente ese miedo que vamos a vivir o a experimentar o a sentir no nos va de pronto a tomar de sorpresa y a no afrontar de pronto esta situación como una enfermedad o una pérdida, ¿sí? O de pronto cualquiera de estas tribulaciones o tal vez circunstancias o hechos dolorosos de la vida, ¿no? Entonces, justamente esto nos permite a nosotros, tanto a ti como a mí, afrontar justamente el miedo, ¿sí? Y comenzar a elevar esas virtudes, esos buenos hábitos, justamente que Dios ha depositado en ti y en mí para afrontar cada una de estas situaciones. Entonces, tengámoslo por seguro, que Dios no quiere el mal físico tuyo o mío, ¿sí? Sino más bien, pongámoslo en este contexto, Dios permite de cierta forma, podríamos decirle de forma o manera indirecta, ¿sí? Que estas situaciones se den, tanto en tu vida como en mi vida. ¿Para qué? Como bien lo decía Carlita, para reflexionar, para tener un tiempo justamente de conversión, de arrepentirnos, de perdonarnos y volver justamente a ese camino de santidad, a ese llamado de Dios. Obviamente, ¿no? Tal vez en algún momento, tanto tú como yo, hemos vivido esa pérdida muy cercana, ¿no? De un familiar, de un ser querido, de un amigo, o tal vez, ¿no? Llamémoslo así, de manera muy, pero muy indirecta, ¿no? Con todos estos casos que hemos visto ahora actualmente en las noticias, y no digamos ahora, sino también mucho tiempo, años atrás, ¿no? Con sicariatos, con homicidios, con femicidios, con todas estas, de pronto, leyes abortivas y todo esto, ¿no? Un dolor indirecto, un dolor también directo, ¿no? Pero nos han permitido a nosotros reflexionar y ver justamente que ese tiempo precioso, maravilloso que Dios te regala a ti y a mí, llamado vida, pues la debemos aprovechar en su máximo esplendor, obviamente siempre mirando todas aquellas cosas que le agradan, ¿sí? A Dios. Carlita. Sí, justamente las cosas que nos pasan, tanto buenas como malas, Dios las permite para el bien de quien los ama, ¿sí? Como dice el título de la charla de hoy, ¿sí? Las cosas buenas o malas Dios las permite. Una enfermedad, como dijo Roberto, una caída económica, la pérdida de un familiar, para que nosotros resplandezcamos, ¿sí? Para que nosotros lleguemos a ese máximo esplendor que Dios quiere para nosotros, para que se vean afloradas todas nuestras virtudes. Muchas veces cuando estamos en la bonanza, en momentos buenos de nuestra vida, nosotros no nos acordamos de Dios. O vivimos por vivir. Sí, justamente nos estaban contando en Europa, después de las 2 guerras que tuvieron mucha bonanza económica. Y había mucha gente que no creía en Dios. ¿Sí? Miren ahora la pandemia, cómo atacó a todo el mundo. No hubo distinción de raza ni condición social. ¿Cómo se vio Italia? ¿Cómo se vio España? Entonces ahí viene una pregunta que viene ahorita al tema. ¿Nosotros nos merecíamos o no nos merecíamos la pandemia? A ver, Carlita. No me escucha, creo. Hola, hola. Hola, sí, Carlita. Escucho. Sí. Bueno, la palabra merecer, yo diría que más que merecer es como una oportunidad para aprender. Amén. Aprender a ser resilientes, creo que esa es la palabra correcta,
aprender a confiar más en Dios, aprender el valor de las cosas, las prioridades, porque antes de la pandemia, ¿cuáles eran las prioridades? El trabajo, salir a buscar el dinero. Entonces, esta pandemia nos ha dado la oportunidad de poner en orden las prioridades y saber qué es lo que realmente va primero. Primero es Dios, después la familia y después es el resto de las cosas. Obviamente que la parte económica es importante, pero si no hay salud y no hay vida y no está Dios en nuestras familias, pues todo lo demás no tiene como ninguna validez. Entonces pienso que más que pensar si nos merecemos o no, pues yo creo que es una oportunidad que nos ha dado el Señor para poner todas las cosas en orden y mejorar en aquellas cosas que todavía nos faltan, ¿no? Así que lo veo así, como una oportunidad. Sí, es una oportunidad que Dios nos ha dado a todos para crecer. Pero muchas veces cuando nosotros, como repito, estamos bien o tenemos bonanza económica o todos los familiares estamos completos, como que no vemos a Dios como el rey de nuestra vida, como el creador de nuestra existencia, sino que relegamos, como dijo Carlita, la familia, ¿sí? Y nosotros damos mucha prioridad al dinero, relegamos hasta el mismo Dios, no oramos. La semana pasada justamente alguien que estuvo en la charla decía, sí, nosotros nos merecíamos, ¿saben por qué? Porque yo no estaba cerca de Dios, porque yo no estaba cerca de mi familia, que son temas que justamente lo dijo Carla ahorita. Me había olvidado de mi familia. Entonces, es muy importante que nosotros muchas veces como que Dios permita que nos pasen cosas para que nosotros nos acordemos de lo que está bien, de lo que es la prioridad, de lo que realmente va a construir mi eternidad en el cielo. ¿Sí? Recordemos que cuando nosotros vayamos a la presencia de Dios, no me va a decir cuánto dinero hiciste. No es que esté mal trabajar está bien, el trabajo santifica, pero cuando yo pongo al dinero o a muchos como el poder, el placer, como centro de mi existencia, sí, y no a Dios, no a mi familia. El internet está como mal. Sí, ¿tú me escuchas bien, Billy? Sí, creo que es el de Emilia. Yo creo que es el tuyo, Emilia, porque el resto sí me escucha bien. Cierto, sí. Sí, puede ser. Ajá. Sí, tranquila, no se preocupe. Me voy a cambiar, a ver. Ya, Tranquila. ponte cerca de tu internet, Voy a donde cambiar. está. Ya, Tranquila. ya. Entonces, Dios permite las cosas para el bien de quienes lo aman, pero no debemos tener miedo. No tengáis miedo, dice Jesús, ¿no, Roberto? Estaba pensando en un caso, ¿no? El siguiente, por citar un ejemplo, ¿no? Tanto ustedes como nosotros, ¿no? Somos padres en la mayoría, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué padre de pronto se podría alegrar cuando alguno de nuestros hijos está pasando por alguna enfermedad? Creo que ninguno se alegraría, ¿no? Del dolor que siente tal vez aquel hijo o hija o de pronto aquel familiar que está pasando por una enfermedad dolorosa, ¿no? Pongamos de ejemplo tal vez una gripe que se ha convertido en infección, ¿no? ¿Sí? Entonces es muy doloroso y obviamente pues el remedio o tal vez el proceso de cura para esta enfermedad o esta infección justamente son una serie de recetas o medicamentos que van tal vez desde el más leve hasta de pronto la dosis más alta, ¿no? Llamémoslo así, llegando tal vez a alguna inyección, ¿no? Entonces ningún padre creo que se alegraría por el dolor tal vez de la enfermedad o por el dolor tal vez que le puedan causar en ciertos momentos los medicamentos, ¿no? Tal vez una inyección de penicilina. Sí, entonces eso es muy fuerte, es un líquido demasiado fuerte, obviamente que causa ardor en el cuerpo interior, ¿no? Sí,
Entonces creo que ningún padre obviamente se alegraría en el dolor, ¿no? Tanto de la enfermedad como tal vez de los medicamentos o producto por los medicamentos, ¿no? Asimismo, justamente, ¿no? Dios no se alegra por las vicisitudes, por las tempestades, por las tribulaciones o por los males que le aqueja a cada uno de sus hijos e hijas, no. Dios es un Dios providente, misericordioso. Él no se alegra por el mal por el cual estamos pasando o por el cual hemos pasado, por aquella pérdida, por aquella tribulación, despido, por aquella necesidad. No, ¿sí? A Él le duele lo que nos pasa. Sino obviamente recordemos, ¿no? A Jesús, ¿sí? Él mismo cargó la cruz, y no era su propia cruz, sino la cruz tuya y mía, que está obviamente construida por cada uno de nuestros pecados, los pecados de nuestros antepasados, nuestros propios pecados y los pecados futuros. Él la cargó en su propio hombro, con sus propias manos, transitó todo ese camino hacia el Calvario, ¿sí? Pero nunca renegó. Él la aceptó como propia. ¿Y por qué? ¿O para qué? Para perdonar primero tus pecados y mis pecados, y para proporcionarnos ese camino de salvación. Y durante todo ese tránsito hacia el Calvario, recordemos también, lo acompañaron estos dos personajes, los dos ladrones, ¿no? ¿Sí? Al que tal vez podemos etiquetar como ladrón bueno y ladrón malo. Recordemos que durante todo ese tránsito, los dos, como bien lo decía Carla, ¿no? Tuvieron la oportunidad. También, de seguro, ellos en su momento pensaron, no, yo me merezco esto, porque yo hice esto, aquello, lo otro y más acá. Y ellos también pensaron en todo ese trayecto, ¿no? O uno de ellos pensó, pero este hombre que no ha cometido pecado alguno, falta alguna o fechoría alguna, no tiene razón de estar aquí y de cargar esa cruz, ¿sí? Y vemos cómo así uno de ellos, durante todo este tránsito hacia el Calvario, tuvo su oportunidad, a pesar de que se merecía tal vez el castigo, ¿no? O tal vez lo que le impusieron las leyes en aquel tiempo, los jueces y todo lo demás, ¿no? Obviamente él tuvo su oportunidad de arrepentimiento y lo hizo. Hasta el momento justamente de cuando ya fueron clavados, subidos en la cruz y expuestos justamente a las personas que transitaron también y caminaron con ellos el Calvario, ¿no? Y verificar obviamente que iban a morir en la cruz. Uno de ellos lo increpó al otro porque le decía, ladrón, si lo etiquetamos como malo, ¿no? Le decía, pero si tú eres Dios, bájate y sálvanos, sálvate tú mismo, dice. Le decía, no, le increpaba. Y el otro le dijo, hey, déjalo tranquilo. Tú y yo merecemos estar aquí porque hemos hecho esto, esto, lo otro, pero él no lo merece. Entonces, miren ese arrepentimiento de él y ese reconocimiento de Dios mismo. ¿Ok? A tal punto que Jesús le dice, desde este momento tenlo por seguro que tú vas a estar conmigo en el paraíso. Entonces tenemos esa oportunidad de arrepentirnos y de corazón, de verdadero, ¿sí? Contrito, para cambiar justamente nuestro actuar y la forma de vivir. Carlita. Sí, Dios sin tener pecado alguno se bajó a la condición de hombre, porque Él no tiene pecado, o sea, se hizo igual a nosotros por nosotros, para que alcancemos el perdón de nuestros pecados, sin Él tener pecado alguno. Ahora, Él, como dice Roberto, está con los dos ladrones, ¿verdad? El ladrón que se arrepiente y el ladrón que no se arrepiente. Y los dos tuvieron la oportunidad, como dice Roberto, de caminar el Calvario, de hablar con Jesús. Pero el ladrón que se arrepiente tuvo la gracia de conocer a Dios y de identificarlo y de decir, si tú no has cometido pecado, yo sí merezco morir en la cruz. Yo sí, porque yo he cometido pecado, yo he robado, yo he sido malo. Pero tú no, le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. En cambio el otro le dijo, pero si tú eres Dios, tú puedes bajarnos de la cruz. ¿Por qué no nos bajas de la cruz? ¿Y qué pasa con nosotros en nuestra vida? Nosotros apenas tenemos un pecado. Nosotros somos como el ladrón bueno o como el ladrón que se arrepiente.
Nosotros le decimos a Dios, Como pero el ¿por qué? O como el malo. Como el malo. Que no se arrepiente. Le decimos a Dios, por favor, si yo, ¿por qué me pasas esto justo a mí? ¿Por qué a mí si yo no he hecho nada? Si yo soy tan bueno, mira, hasta sudo agua bendita por los poros. Uf, ¿Sí? ¿Por qué me pasa esto a mí? O somos como el ladrón que se arrepiente y le decimos, perdónalo, Señor, ayúdame, me arrepiento. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Nosotros somos así, yo me merezco esto. Gracias, Señor, por lo bueno y por lo malo. Sandrita, no la veo, estaba por aquí, creo que... no, Carla. Ya, Emilia, ¿cómo somos? ¿Como el ladrón bueno que se arrepiente o el ladrón malo? Emilia, creo que no me escucha. Sí, ahí la escuchó. No. Aló, hola, Sí, hola. hola. Sí, hola. Nosotros somos como el ladrón bueno o como el ladrón malo. Yo creo que a veces nos portamos como el ladrón malo, porque a veces tenemos tantas oportunidades y todo, y nos alejamos, o sea, no, o desafiamos las cosas, desafiamos las enfermedades y todo, y es un momento de que debemos de arrepentirnos y todo, y en todo momento debemos ser como el ladrón bueno. No perder esa oportunidad de que Dios nos da cada día de perdonar, Así es. Gracias, Emilia. Sí, sobre todo en esta pandemia se ha escuchado mucho que dicen, pero ¿por qué Dios está, si es tan bueno? ¿Por qué nos envía esto a nosotros? O sea, nosotros siempre nos identificamos muchas veces con el ladrón malo, ¿no? Y decimos, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Sálvame, si tú me puedes salvar de este problema, sácame de esto ahorita, ¿no? Pero no somos humildes, ¿no? No somos humildes, Roberto. Sí, estaba recordando también de lo que llamamos, ¿no? Males para nosotros. Dios saca cosas muy, pero muy, muy, muy buenas, ¿no? Recordemos también cuando justamente Dios envió a uno de sus mensajeros a una parte, una ciudad, y le dijo, arrepiéntanse, porque Dios va a enviar el diluvio, demasiada agua. ¿A quién había escogido Dios para enviar ese mensaje de arrepentimiento y conversión? A Isaías, a Elías, a Noé, a Abraham. ¿A quién? ¿A quién? A Noé, a Noé. A Noé, ¿A correcto, eso, a Noé, no a Papá Noel, cuidado, a Noé. ¿Ok? Entonces, fíjense, ¿no? Dios nos ha brindado un sinnúmero de oportunidades desde el principio de la creación, ¿sí? O sea, Dios le brindó al ser humano, a su creación, a su hijo, a su hija, la oportunidad de arrepentirse, de convertirse, de enmendar su camino y de obrar bien. Pero, oh sorpresa, siempre tendemos a elegir y actuar de una manera mala, incorrecta. Pero a pesar de eso, Dios amoroso, providente y misericordioso está ahí dispuesto para seguir brindándonos la oportunidad, tanto a ti como a mí, para arrepentirnos, ¿sí? Para convertirnos verdaderamente, para cambiar esa forma de vida que tenemos, que en algún momento le hizo daño a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mi familia, a los seres queridos, al amigo, a la amiga, y por qué no decirlo también a todas aquellas personas dentro de esta sociedad o dentro de este país. A veces nos ponemos a pensar que el pecado, por muy pequeño, muy grande que cometa, no le va a afectar de pronto a la persona que vive al otro lado del mundo, algún madrileño o algún italiano o algún africano. Sí, le va a afectar, ¿sí? De una manera muy indirecta, pero le afecta, ¿sí? Porque estamos aumentando justamente esa cadena de pecado, de tendencia al mal, y no obramos para cortarla, ¿sí? Debemos cortar esa cadena de tendencia al mal, de pecado, de concupiscencia. Cada día Dios nos ofrece a ti y a mí la oportunidad de decirle sí a ese plan salvífico verdadero que lo tiene preparado y a diario nos lo muestra. Solo está en nuestras manos, ¿sí? En nuestros pensamientos, en nuestro reflexionar y razonar, justamente decirle sí a ese llamado.
Que no sea de pronto como le pasó a Jesús con Pedro, ¿no? ¿Sí? Que cuando Jesús le dice a Pedro que el Hijo del Hombre tiene que ser escarnecido, tiene que ser apedreado, crucificado, encarcelado y todo lo demás, Pedro le dice, pero no, Señor Jesús, no, a ti no te tiene que pasar eso. Yo voy a estar ahí para defenderte. Jesús se da la media vuelta y no sabemos con qué mirada o qué reflectores le prendió Jesús en ese momento a Pedro, que le dijo, apártate de mí, Satanás, porque tú no piensas como Dios, sino como hombre. Entonces fijémonos, ¿no? Sí, tanto tú como yo tenemos ese camino al Calvario, ¿no? Esos momentos de sufrimientos y de dolor. Pero recordemos que a través de estos males o sufrimientos o dolores, Dios nos va a regalar algo, pero algo muy, muy, muy bueno. Carlita. Sí, de todos los males Dios siempre saca bienes. Eso es muy importante recordarlo. Siempre nos está formando. Dios no es que es malo. Dios no es que nos manda sufrimientos para que nosotros andemos con cara de compungidos. No, Dios nos quiere siempre alegres. Decía que una característica de los santos es la alegría. Y no porque no tenían dolor, no porque no tenían sufrimiento. Al contrario, el sufrimiento nos lleva a Dios. Es la llave que abre el reino de los cielos. Y si ustedes se dan cuenta, como dije la semana anterior, la cruz tiene forma de llave. Con esa llave de esos sufrimientos nosotros vamos a abrir el reino de los cielos. Entonces, esto es como una paradoja, ¿no? Entonces, nosotros no debemos de tenerle miedo al sufrimiento y no debemos de estar tristes. Siempre debemos de confiar en Dios y pensar que de todo lo malo, Dios saca siempre cosas buenas. Después del diluvio, porque Dios vio tanto pecado, tanta maldad, saben que se parece mucho al coronavirus. Miren lo que mandó ahorita el coronavirus. ¿Qué pasó en el diluvio? Les decían, no salgan de la barca, no salgan de la barca. Ahorita nos dicen, no salgan de la casa, estén en la casa. ¿Y qué hacemos nosotros? animalitos, hembro, macho de Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Él obedece lo de Dios, pero después de que ya vino el cielo, vino el sol, dejó de llover, todo se volvió a hacer de nuevo, ¿sí? Asimismo pronto ha de pasar, pero mientras tanto debemos de ser obedientes. Dios de todos los males saca bienes y como dijo Carlita, estamos en un proceso, estamos aprendiendo las prioridades en la vida, que no es el dinero, que la vida se va en un abrir y cerrar de ojos, como la semana pasada hablamos. En algún momento Dios nos va a decir y nos va a pedir cuentas, nos va a preguntar qué regalos espirituales tú has traído. Y nosotros no es que vamos a decir, uy, yo he construido esta casa, mira este imperio. Que está bien trabajar, está bien tener una casa, pero nos va a preguntar qué tesoros espirituales tú has traído. ¿Les enseñaste a orar a tus hijos? ¿Fuiste a la iglesia? ¿Te confesaste? ¿Comulgaste? ¿Les enseñaste la vida cristiana a tus hijos? Esas son las cuentas que Dios nos va a pedir. A nosotros como padres, a los hijos con los padres, a los esposos, sobre todo a los esposos. ¿Te preocupaste, esposo, de tu esposa? Esposa, oraste por tu esposo y viceversa. Entonces, todas esas cuentas Dios nos va a pedir la alcancía de nosotros, con lo que nosotros hemos comprado la eternidad con Dios. El sufrimiento en la tierra nos sirve para hacer nuestro purgatorio en la tierra. Dicen que el tener un cáncer es como un peñisco cuando ya pasamos a la eternidad. Y ustedes saben que el cáncer es un sufrimiento, pero es así de pequeñito comparado con toda la eternidad y la gloria que nos espera en el cielo. Es como estar 9 meses en la barriga y yo ya he vivido 44 años, ni me acuerdo. Así mismo es una enfermedad. Cuando pasa alguna enfermedad o alguna catástrofe en nuestra vida y nosotros estamos sufriendo y pasando muchas necesidades, penas, tristezas, no se compara con la gloria de Dios. Aprendamos a llevar nuestra cruz con amor, así como Cristo la llevó por amor a nosotros y sin quejarse. ¿Y qué le dijo a Dios cuando levantó su mirada? Perdónalos, porque no saben lo que hacen.
Y muchas veces nosotros, ¿cómo reaccionamos? Ay, como quisieras matarlo, pegarle, no quiero ni verlo. Cuando nosotros tenemos algo que no nos gusta, ¿no? ¿Qué vamos a mirar al cielo y vamos a decir, perdónalos porque no saben lo que hacen? Y esto lo digo por todos, no solamente por ustedes. Este consejo es para ustedes y para mí también, ¿no? Deberíamos de ser como Cristo. Siempre en la Biblia nos pide ser otro Cristo. Siempre tener caridad con el prójimo. Pero siempre nos estamos quejando como el ladrón malo. Peor ser como el ladrón bueno y peor como Jesús, que a pesar de las flagelaciones, de tantas humillaciones que él pasó, y que levante su mirada al cielo y diga, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es algo tan grande y es un regalo de amor que Dios nos regaló en la cruz y todavía no lo vemos. Roberto. Sí, estaba pensando ahorita en un anime o dibujo animado. ¿Se acuerdan ustedes en Popeye el Marino, no? Cuando Carlita dijo, este consejo les doy. Yo le iba a decir, porque el Popeye marino soy. Pero no. No. Ese consejo obviamente viene de Dios. Nosotros, tanto tú como yo, simplemente instrumentos, ¿no? Pecadores y todo, pero instrumentos para llevar justamente la palabra de Dios, para que la reflexionemos y podamos enmendar nuestro camino. Ahí viene la pregunta, ¿no? Como padres, en algún momento tal vez nos ha tocado corregir alguna mala conducta de nuestros hijos, ¿no? ¿Sí? Y lo hemos hecho no con alegría, pues obviamente, ¿no? Porque nos duele justamente el corregirlos, el reprenderlos, ¿no? Y hasta cierto punto, llamémoslo así, imponerles tal vez un castigo, más que físico, tal vez quitarle algo que les gusta, que les apasiona, ¿sí? Y que justamente los motiva, ¿no? Pero justamente esta parte es muy importante de hacerla, ¿no? En la Biblia también lo dice, ¿no? Los padres deben corregir a sus hijos. Y es así como también Dios nos está corrigiendo tanto a ti como a mí. A Él le duele la forma de corregirnos, ¿no? Porque obviamente, recordemos, Él no quiere los males, pero de manera indirecta permite justamente que esto suceda, ¿sí? Para que nosotros cambiemos nuestra forma de proceder, ¿sí? Que ya no nos preocupemos justamente por el Dios dinero, por el Dios fama, por el Dios placer, por el Dios tener, ¿sí? O por el yo primero. No, Dios quiere que lo pongamos a Él en primer lugar, ¿sí? En segundo, en tercero, en cuarto, en quinto, si así lo podríamos decir. Pero Él quiere estar como centro de tu vida y de mi vida, que todo gire alrededor de Él, ¿sí? Entonces, como padres, obviamente, muchos de nuestros hijos e hijas, en cualquier momento de nuestra vida, hasta tal vez, ¿no? Ya casados, ya hechos y derechos, se podría decir ahí, con la mayoría de edad, hasta cierto punto también por ahí lo hemos corregido, ¿no? ¿Sí? Y le hemos dado ese consejito porque Popeye el marino no soy, sino más bien porque eso les va a ayudar justamente a cambiar, ¿sí? A reflexionar, a enmendar. Y Dios quiere que a través de ese arrepentimiento, ¿sí? De ese perdón, nosotros enmendemos, ¿sí? El mal que hemos causado por un bien superior, ¿sí? Por ese bien obviamente que vivifica, ¿sí? Y pone a Dios en primer lugar, para alabarlo, para glorificarlo. Entonces veamos que también esos momentos de sufrimiento, de dolor, también son situaciones, podremos llamarlo así, o caminos de ofrecimiento, ¿sí? Ofrecerle de pronto ese dolor, de pronto ese sufrimiento o ese padecimiento, como decía Carlita, ¿no? No tiene punto de comparación tal vez el dolor que estamos pasando en estos momentos con lo que de pronto, ¿sí? Pasemos tal vez en el infierno o con toda la dicha que pasemos en la eternidad, ¿sí? Tal vez hemos vivido o tal vez tú y yo podamos vivir 5, 10, 20, hasta 100 años de dolor, pero cuando ya pasemos, tal vez si Dios los permite, con todo ese arrepentimiento, esa conversión, ¿sí? De pasar a la eternidad, no va a tener punto de comparación. Esos 100 años será como decía Carlita, un pellizco, un abrir y cerrar de ojos, con todo lo que vayamos a pasar en esa vida eterna, ¿sí? En esa paz, en ese cielo. O de pronto en el infierno, ¿no? Todo ese dolor que pasaremos ahí y de donde nunca vamos a poder salir. Entonces esos momentos ofrezcámoslo a Dios, ¿no? Ya sea en reparación de mis pecados, ya sea de pronto para la sanación de algún familiar, de un ser querido, de un amigo, o de pronto de alguna persona que no conozcamos, ¿sí?
para la salvación de este mundo, para que no haya más delincuencia, ¿sí? Más drogadicción, ¿sí? No haya más perdición, para que seamos, como decía Carlita, también más obedientes, ¿sí? Y no salgamos de pronto de la barca, ¿sí? Todavía estamos pasando este diluvio llamado pandemia COVID, ¿sí? Obedezcamos a nuestras autoridades, porque ellos fueron puestos ahí, más que por nosotros, por Dios. Dios de seguro vio y ve algo bueno en ellos, ¿sí? Ellos obviamente están haciendo lo mejor para nosotros, y dentro de eso obviamente es obedecer. Entonces hay que obedecer a Dios en todo momento de nuestras vidas. Carlita. Sí, así es. Y nosotros y ellos también tendremos que rendir cuenta de las obediencias o las desobediencias que hagamos. ¿Sí? Siempre la autoridad de un presidente, de un político, la da Dios. ¿Sí? Entonces, bueno, debemos de orar por el gobierno, por los nuevos mandatarios que van a pasar al poder, por el que Dios ponga, ¿no? Para que nosotros sigamos adelante y este país siga adelante y podamos seguir todos adelante, ¿no? Y en el país de Panamá, donde está Carlita, también, ¿no? Que el mundo entero sea regido por Dios. Y no le tengamos miedo al sufrimiento, que el sufrimiento nos lleva a Dios, ¿no? No, parece algo como masoquista, pero no es así. Muchas veces en el sufrimiento maduramos y vemos la vida de otra forma. Vemos cosas que no lo veíamos en la bonanza, que no lo veíamos cuando estamos bien. Nosotros cuando estamos bien no vemos nada, pero en el dolor, cuando pasamos vicisitudes y necesidades, nos damos cuenta, ¿sí? Hasta nos damos cuenta quién es nuestro amigo y quién no, cuando pasamos momentos difíciles, ¿cierto? Entonces aprendamos a llevar la cruz con amor, porque ahí Dios se da cuenta que nosotros somos sus hijos y que no renegamos y que somos como el ladrón bueno, ¿no, Roberto? Sí, justamente en eso Carlita estaba mencionando, ¿no? Y a veces cuando vemos, ¿no?, que tal vez otras personas que han pasado por enfermedades muy graves, ¿no?, pero muy graves, se han sanado, ¿no? Y obviamente ahí viene la providencia de Dios y se sana porque primero, a más de que las personas estuvieron en una cadena de oración orando por él, Dios a través de esas oraciones la sana para aumentar la fe de aquellas personas que oraron por esta persona enferma, ¿no? Y le da como otra oportunidad a aquella persona sanada para que siga tal vez purificando o limpiando su alma, ¿sí? Hasta justamente llegar a la presencia de Dios en el momento indicado, cuando Él la llame. Tal vez aquellas personas que ya han partido, se han adelantado, tal vez ya estuvieron preparadas, no lo sabemos, no, Dios solamente sabe, pero tal vez estuvieron preparadas para ya estar en la presencia de Dios, ¿no? Igual, también, tanto las unas como las otras, siempre debemos orar, permanecer en constante oración, pidiendo por todos aquellos que aún están con vida y por todos aquellos que se han adelantado, para que sus almas, si que se encuentran en el purgatorio, pues obviamente Dios tenga misericordia y los pueda llamar a su santa presencia. Entonces, esta ha sido la charla, la sesión número 2 de Romanos 8:28. Dios dispone de todas las cosas para el bien de aquellos que le aman. Entonces, de nuestra parte, la Santísima Trinidad los siga bendiciendo, cuidando, protegiendo, conduciéndonos por el buen camino, que mantenga con mucha salud también a cada uno de sus seres queridos, a cada uno de sus familiares, de sus conocidos, de amigos y amigas, y a todas las personas en el mundo entero. Así es, Señor Jesús. A todos bendícenos en esta semana, a nuestro público en Instagram, en Facebook, que Dios les llene de muchas bendiciones, y sabemos que todos debemos de obedecer y quedarnos en casa lo que más podamos, ¿sí? Tratar de no salir para contagiarnos, ¿no? Al gobierno debemos de obedecerle y a todas las autoridades, porque realmente todo lo hacemos es por el bien de nosotros, ¿no? Que Dios los bendiga y que tengan una excelente noche. Gracias. Y a sonreír, recuerda, a sonreír. Gracias, igualmente. Dios me los bendiga mucho. Dios les bendiga. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas bendiciones.